Mothman o hombre polilla. Uno de los misterios recientes más enigmáticos y difundidos es el de las apariciones del Mothman, o el hombre polilla, un extraño ser cuya aparición mucha gente cree que suele ser premonitoria de alguna catástrofe o de avistamientos ovni. Conozcamos un poco más al Mothman. Las primeras noticias de avistamiento de esta extraña criatura datan de 1960 y tienen su origen en Cornstalk, Virginia, Estados Unidos, donde un padre y su hija viajaban tranquilamente en coche, cuando se toparon con una extraña figura alada, pero de forma humana, de más de 2 metros, de grandes e hipnóticos ojos rojos y cubierta de pelo gris oscuro. Esa visión solo duró unos segundos, pero marcaría sus vidas. Sus siguientes apariciones fueron en noviembre de 1966, y cuando los testigos repitieron la descripción calcada de la criatura avistada 5 años atrás, la leyenda comenzó a extenderse por la zona como la pólvora. El 1 de noviembre un vecino de la ciudad de Charleston que se identificó como Richard West comunicó a la policía que un ser alado con aspecto humanoide, de unos 2 metros de altura y unos 3 de envergadura en sus alas, permanecía en lo alto de una vivienda cercana, para ascender verticalmente como un helicóptero. Destacaban sus brillantes ojos rojos. El 12 de noviembre de 1966 cerca de Clendenin, en Virginia. 5 hombres se encontraban en el cementerio local, preparando la fosa para un entierro, cuando algo que parecía un ser humano, despegó de algunos árboles cercanos y voló sobre sus cabezas. Los hombres estaban confundidos pues no parecía ser un pájaro, sino más bien un hombre con alas. La noche del 14 de noviembre, 2 parejas formadas por Roger y Linda Scarberry, y por Steve y Mary Mayette, que paseaban en coche en Point Pleasant, Virginia Occidental, junto a unos depósitos militares, conocidos como TNT, observaron una criatura de unos 2 m de altura, con 2 alas plegadas a la espalda y que les miraba con 2 brillantes ojos de color rojizo. Aceleraron, pero a pesar de alcanzar los 160 km/h la criatura les seguía muy de cerca y sin aparente esfuerzo, a unos metros del coche y sin agitar sus enormes alas de más de 3 metros de envergadura. Solo un fino chirrido, similar al emitido por un ratón grande, acompañaba a aquel extraño ser alado hasta que desapareció. El sheriff, al escuchar excitados testigos, se desplazó de inmediato a la zona, que albergaba una fábrica de explosivos así como numerosos depósitos de almacenamiento, muchos de ellos subterráneos, pero no encontró nada, tan solo una leve interferencia en su radio. Fueron aquellos 2 grandes ojos rojos, como faros de automóvil, lo que nos sobrecogió, declararían poco después los testigos. A las 10:30 de la noche de esa misma noche, Newell Partridge, un contratista local que vivía en Salem a unos 90 kilómetros de Point Pleasant, estaba viendo la televisión cuando la pantalla se oscureció de repente. Su perro llamado Bandido, comenzó a aullar en el porche delantero por lo que Newell salió a ver lo que estaba pasando. Cuando salió al porche, Newell vio a Bandido ladrando hacia el granero que estaba a pocos metros de la casa. Newell apuntó con la linterna hacia esa dirección y vio 2 círculos de color rojo que comparó con los reflectores de una bicicleta. El perro salió entonces disparado hacia aquellos ojos rojos, mientras Newell regresaba a casa en busca de su escopeta. Presa de un temor absoluto, decidió no volver a salir y durmió aquella noche con el arma sobre la cama. El día 16, también en las inmediaciones del antiguo depósito militar, otro supuesto testigo aseguró haber visto al monstruo. Lo vi entre las sombras, era como si se hubiese estado arrastrando en el piso y lentamente fue poniéndose de pie, de color gris y mucho más alto que un hombre, con 2 terribles ojos rojos. Al día siguiente el sheriff George Johnson convocó una rueda de prensa en la que varios testigos contaron lo que habían visto a la prensa. Fue bautizado inmediatamente como Mothman o hombre polilla. La histeria se desató. Decenas de personas confesaron haber sido testigos del Mothman. Y la periodista Mary Ire comenzó a publicar artículos sobre este extraño personaje en el periódico The Messenger, y comenzó a investigar, hasta que recibió la visita de 2 extraños hombres de negro. Otro día hablaremos sobre ellos, que le aconsejaban dejar de publicar artículos sobre el tema. Mary aseguraba que casi cada noche se desvelaba, víctima de un sueño que se repetía cada madrugada.
se derrumbaba, una premonición que no andaba muy lejos de la realidad, como veremos más adelante. La siguiente que se llevó el susto de ver al extraño ser alado, fue Marcella Benet, que observó con nitidez como una figura humanoide gris se levantaba del suelo, detrás del vehículo. Parecía como si hubiera estado tumbado en el suelo. Se levantó lentamente. Era un ser grande y gris, mayor que un hombre, con unos ojos rojos resplandecientes, terribles. La impresión que le causó aquel ser fue tan grande y el efecto hipnótico de sus ojos ubicados en el torso tan penetrante, que la testigo cayó aturdida al suelo junto con su pequeña, entrando en la casa de la mano de uno de sus acompañantes. Atrincherados en la vivienda sintieron como la criatura merodeó por fuera durante unos minutos, e incluso la vieron mirar a través de las ventanas al interior de la casa. El 25 de noviembre, en un campo de cultivos a las 7:15 de la mañana, un testigo declaró que cuando se dirigía a su trabajo, una figura humana de color grisáceo, se elevó verticalmente desde el suelo y se abalanzó contra su coche. Aceleró, pero el Mothman lo estuvo siguiendo, dando vueltas sobre el vehículo como si estuviera jugando, durante varios kilómetros. Al día siguiente, Ruth Foster observó la criatura fuera de su casa, en su jardín, y el 27, la joven Connie Carpenter vio como un hombre vestido de gris desplegó una enorme alas y se dirigió contra su coche, desviándose cuando estaba a punto de impactar. Aquellos ojos eran de un rojo intenso, y una vez fijos en mí, yo no podía apartar los míos de ellos, aseguró la testigo al investigador John Kell, un conocido periodista, que por 5 ocasiones se desplazó hasta Virginia Occidental para recoger in situ cientos de testimonios y publicarlos en su revista The Flying Saucer Review, la revista de los platillos volantes. El 4 de diciembre, varios pilotos pertenecientes a la base militar cercana de Galípolis, también observaron al monstruo maniobrando y planeando sobre el río, y que pudieron calcular que iba a unos 100 m de altura y a casi 100 km por hora. Posteriormente le habría seguido con sus aviones con la intención de fotografiarle, pero se dice que no pudieron ya que el ser habría desaparecido en uno de sus movimientos cerca de un espeso bosque, y así siguieron los avistamientos con al menos 100 testigos. En medio de tal fiebre, comenzaron a desatarse las especulaciones, unos decían que era un ángel que venía a avisar de una catástrofe. Otros, que era un demonio que venía a causarla, que era una criatura mutada por la radioactividad de la zona, e incluso de una maldición lanzada 500 años atrás por un líder indio llamado Okolesqua, antes de morir víctima de una emboscada. Junto a las apariciones del Mothman se multiplicaron también los avistamientos ovni, y la presencia de unos extraños hombres vestidos de negro como los que interrogaron a la periodista Mary Eve Sub para más. Casualidad o no, los avistamientos del Mothman cesaron la noche del 15 de diciembre de 1967 cuando el puente de Silver Bridge, de 700 metros de largo que cruzaba el río Ohio, se desplomó, acabando con la vida de más de 46 personas, como sucedía en el repetitivo sueño de Mary Eve, que asombrosamente, se encontraba en ese momento en el puente junto a varios testigos más de las apariciones. El Mothman nunca más volvió a ser visto allí.